¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS Vita. En el vídeo de hoy les voy a enseñar a todo el mundo a instalar de forma correcta el PlayStation Mobile, la última versión que sacaron, la 2.01 creo que es, vamos, el número es lo de menos, es la última versión. Y también el Sharkfoot. ¿Qué es esto, Nano? ¿Para qué sirve? Bueno, si no tienes ni idea de para qué sirve esto, es para los juegos nuevos que están saliendo y van a salir portados de Android o de PC a nuestra PC Vita, los cuales pues necesitan unos plugins y necesitan tener el PlayStation Mobile funcionando en su última versión. Hay mucha gente que, bueno, realmente no se para a leer ni siquiera, pues por ejemplo, el último vídeo que subí de GTA, el San Andreas, pues en el mismo archivo comprimido hay una nota, un archivo de texto que pone leer antes de instalar. La gente no lo lee y dentro están las instrucciones de esto mismo, ¿vale? Pero bueno, como yo siempre os quiero ayudar, pues aquí les traigo esto. Ustedes antes de nada van a ver en la descripción, quiero que sigan todo este vídeo, porque de aquí en adelante, en el momento que haya un problema con algunos de los juegos, siempre les voy a remitir a este vídeo porque va a ser la solución definitiva, ¿vale? Van a encontrar en la descripción del vídeo un paquetito comprimido y dentro va a tener esto, ¿vale? Voy a intentar poner menos tiempo posible la cosa de ver carpetas y demás, que YouTube está últimamente que no vea. Ustedes simplemente van a encontrar un archivo comprimido, lo descomprimen y tienen la aplicación Sharkfoot, una aplicación llamada PKG Installer Launcher y un paquetito o una carpeta que se llama paquete, ¿vale? Así en inglés, package. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Pues eso mismo, lo copiamos y lo pegamos en UX0. Yo lo voy a hacer rápidamente, voy a conectar mi Vita Shell, voy a iniciar por FTP mientras hablamos y lo voy a copiar porque es tiene tan poquito tamaño, ¿vale? Daros cuenta que le doy ahí al Select y ahora pues la conecto, pero mientras pues me pongo yo por aquí en grande y la PS Vita pequeñita. Pues nada, yo lo que voy a hacer es eso mismo que ustedes tienen que hacer, pues lo pasan a su PS Vita. Yo lo voy a hacer por FTP porque estoy usando el plugin de vídeo para sacar el vídeo al ordenador y nada. Pues nada, chavales, daros cuenta, yo pues nada, mientras hablamos, pues fijaros, cojo todas las carpetitas, todo lo que hay y lo paso directamente a UX0. Si en algún momento les pide algo sobre escribir, ustedes le dicen que sí, ¿vale? Esto es obligatorio tenerlo sí o sí, como digo, de aquí en adelante para poder tener todos esos juegos que van a ir sacando de Bully o lo que vimos en otro, bueno, mi último vídeo de los juegos que van a ser portados a PS Vita. Entonces, como todos tienen la función como de móvil, pues lo necesitamos sí o sí. Bueno, pues ya lo tenemos pasado, chavales. Fijaros, ya lo he pasado y nada. Y fijaros, yo ahora tengo en mi consola, ¿vale? Voy a tener por aquí debajo, tengo la carpeta paquete, que está aquí. Dentro tiene unos archivos y las dos aplicaciones que hemos visto. Me quito yo de aquí en medio. Tenemos el PKG Installer Launcher y el Sharkfoot. Pues nada, instalamos una e instalamos otra, así de sencillo. Una vez instalado, pues nada, ya vamos a ver que tenemos las nuevas burbujas ahí, Sharkfoot y el instalador del paquete listo. ¿Qué más necesitamos de aquí en adelante para que todo esto funcione bien? Los plugins que hemos mencionado anteriormente. Hay mucha gente que dice, oye, Nano, es que esos plugins que tú me dices no están en mi consola. Pues es muy fácil, usa la última versión. Lógicamente, si está usando una versión antigua de AutoPlugin, eso es. Si está usando una versión antigua de AutoPlugin, actualízala. Si la tienes actualizada, hay que usar muchas veces la lógica. No te esperes, no te quedes en tu cuarto tapado con una manta llorando a la espera que alguien te solucione el problema. Es muy sencillo, simplemente te vienes a plugin para PS Vita, buscar actualizaciones de plugin y ya está, ¿vale? Van a estar, si tú no los tienes, que yo ya los tengo, te va a decir que hay plugin nuevo. Así de sencillo. Pues nada, lo que hacemos es instalar plugin. Hay gente que incluso instalando los plugins le dice que le falta, ¿vale? Vamos a hacerlo, ¿vale? Me voy a venir nuevamente a los plugins. Era el FDFix, muy sencillo. Yo ya lo tengo instalado, pero lo voy a instalar otra vez. Le doy a la X y lo instalo. FDFix by the Official. Y el otro era, vamos a ver, por aquí, con la K. A ver si lo encontramos, un momentito. Aquí está, el Kubrish. Pues le damos a la X y lo instalamos. Una vez que lo hemos instalado, todo el mundo, importante, le tenemos que dar al botón Start de la consola para que se reinicie, que seguramente muchos estáis instalando los plugins, pero no estáis reiniciando la consola por querer jugar ya, ¿vale? Las cosas hay que hacerlas bien. Yo tengo muchísimos vídeos de PS Vita y en todos y cada uno de ellos, cada vez que instalamos un plugin, siempre lo digo.
Cada vez que instalamos un plugin tenemos que sí o sí reiniciar la consola, pues para que los cambios que acabamos de hacer se hagan efectivos, ¿vale? Ya tenemos la PC Vita por ahí, un momentito. ¿Y qué pasa ahora, chavales? Pues nada, ahora lo que quedaría sería pues instalar el instalador de paquete y Sharpful. Es muy sencillo, simplemente le damos a instalador de paquete, iniciamos y como ya tenemos todo preparado, porque yo lo dejo todo copiar y pegar, pues tenemos varias opciones. Nosotros vamos a elegir la de instalar paquetes desde UX0 package o paquete o como tú quieras llamarlo, como te salga del suelo. Le damos a la X, ¿vale? Si tenemos pantalla negra, ¿qué nos quiere decir esto? Que si está la pantalla negra es que tenemos que desinstalar los plugins de nuestra consola. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser que creas que vas a tener un error y te lo explico. Si tú estás usando la SD2 Vita en tu consola, pues la estás utilizando mediante un plugin. Si estás utilizando cualquier contador de frame, cualquier cosa que sea un plugin, en el momento que hagas lo que voy a hacer ahora, esos plugins van a dejar de funcionar. Por lógica, si estás usando la SD2 Vita, si estás usando la micro SD, va a dejar de funcionarte la micro SD hasta que vuelvas a instalar el plugin. Yo en este punto no puedo hacer más que seguir con el tutorial. Luego ya depende si te merece la pena o no te merece la pena hacerlo. Entonces, antes podemos probar una cosa, ¿vale? Podemos ir a ajustes y antes podemos probar aquí donde dice ajustes de Genkaku a quitar la casilla de Homebrew seguro. Vamos a probar a quitarla y tratar de lanzar nuevamente la aplicación por si fuera una solución al problema. Vamos a install from, ahí UX0 y le damos. Pues nada, pantalla negra. Esto quiere decir que no, que hay que hacerlo. ¿Cómo desinstalamos los plugins? Pues fijaros qué manera más sencilla, ¿vale? Nos vamos a VitaShell y lo único que tenemos que hacer es cambiar el nombre de la carpeta TIE donde están los plugins. Lógicamente, cuando cambiamos la carpeta TIE, tenemos que reiniciar la consola y los plugins dejarán de funcionar. ¿Vale? A ver dónde está por aquí. Vale. Aquí tenemos. Daros cuenta que yo en UX0 no tengo ningún tipo de plugin. Los tengo en UR0. Si yo me vengo aquí a UR0, a un momentito porque le he quitado los Homebrew seguro. Ahora, no voy a cortar esta parte. Simplemente fijaros. Fijaros cómo se quitan los plugins. Ajustes de Genkaku. Activamos el Homebrew seguro. Y ahora me vengo a VitaShell. Chavales, me vengo a VitaShell. Y lo que hago es renombrar la carpeta TIE, que es donde están los plugins. Reinicio la consola y eso me va a llevar a que la consola inicie sin nada, sin plugin de vídeo y sin nada, pero es la única solución. Entonces me vengo a UR0, me vengo a la carpeta que dice TIE, ¿vale? Me voy a quitar yo de aquí un segundito para que vean. Veis esta carpeta que se llama TIE, que tiene dentro los plugins, le doy a triángulo, le doy a renombrar, le pongo cualquier nombre, da lo mismo. ¿Vale? Como veis ya se llama TIE Hacks. Le doy atrás, salimos de aquí, ¿vale? Y con esto los plugins quedarían desactivados, pero si reinicio la consola. Ahora lo que vamos a ver es la consola grabada con el móvil, porque lógicamente el plugin de vídeo no me va a funcionar, ¿vale? Así que venga, lo que hay que hacer sí o sí ahora es reiniciar la consola. Así que venga, vamos al lío. Y bueno, chavales, pues ya con la PC Vita iniciada, ¿vale? No me va a funcionar nada porque le he quitado los plugins y me va a decir que las aplicaciones no funcionan, ¿vale? Vamos a probar. Ahí está. ¿Qué pasa con esto? Si tú estás en 360, como es mi caso, bastaría con entrar en la página de Genkaku y la PC Vita se volvería a piratear. A mí me basta con hacer eso. Recordad que cada vez que yo hago un tutorial de piratear la PC Vita, les digo que no borres la burbuja ActionCore. Muy sencillo, porque si tú estás en 365, ¿vale? Y borras la carpeta TIE, vas a necesitar la burbuja ActionCore para activar el pirateo solo una vez, ¿vale? Si no la tienes, ¿vale? Fijaros que yo la tengo incluso estando en 360. Si no la tienes, pues vas a tener que conectar la PC Vita al PC y volver a pasarle la burbuja. Es un poco rollo lo que estamos haciendo, pero creedme que solamente hay que hacerlo una vez. Bueno, daros cuenta de una cosa. Hemos habilitado el pirateo. Ahora lo que vamos a hacer es ir aquí a la carpetita de instalador de paquetes. Vamos a ir nuevamente a Install from UX0. ¿Vale? Vamos a ver si no sale nada. Nuevamente, lo que hacemos es venirnos a ajustes, iniciamos los ajustes de Genkaku, activamos la casilla de activar Homebrew inseguro,
y probamos nuevamente. Le damos a instalador de paquetes, iniciamos, volvemos a instalar desde UX0 y ahora sí. ¿Habéis visto, chavales? Es el único modo, desinstalar los plugins, chavales. Por eso anteriormente habíamos probado lo de la casilla de Homebrew Inseguro. Ahora lo que tenemos que hacer es UX0 paquetes. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos todos los paquetes necesarios del PlayStation Mobile o PSM Runtime. Daros cuenta que tenemos aquí la versión de cada uno. Tenemos aquí la versión 1.0, o sería, bueno, la versión 1.1. Veis que pone aquí en pequeñito A0200 y A0201. Pues tenemos que instalarla en orden, ¿vale? En orden sería la versión 1, la versión 200 y la versión 201. Pues vamos por la primera. Instalamos la versión 1. Esperamos un poquito, esto tarda muy poco, ¿vale? No se vayan del vídeo porque les voy a enseñar a dejarlo todo como estaba. Esperamos un poquito ahí, instalamos la versión 1, después de la 1, instalamos la 200, que sería la 2.0, y por último la 2.01. ¿Vale? Pero ahí no termina la cosa, ¿vale? Vamos a dejarlo todo súper claro para que nadie más tenga ningún tipo de problema. Ahí está. Vamos a ver, daros cuenta que he intentado darle voz y es que los plugins no me funcionan, ¿vale? Yo tengo un plugin para eso, para que le pueda dar volumen. Y ahora por último, venga, el 201. Le damos OK. Esperamos otro poquito. Es que es muy sencillo, chavales. Simplemente es que hay que dedicarle un poquito de tiempo. Ahí tenemos. Esperamos un pelín más. Esperamos un poquito más. Le damos a OK. Y para verificar que todo está bien, pues nos vamos a venir a ajustes. Todo el mundo se viene a ajustes. Y nos vamos donde dice PlayStation Mobile. Para ver la versión que nos ponga 201. Sistema. PlayStation Mobile. Y ahí tenemos paquete Runtime PSM 2.01. Por último, seguimos. Instalamos Sharkfu. Lo iniciamos. Le damos ahí. Esperamos un poquito. Ahí está. Como vemos salen unas letrillas. Y vale. Ya con esto quiere decir que está todo a la perfección. Ahí está. Y con eso, ¿vale? Y con eso ya debería de funcionar el juego. No sé si los plugins... Bueno, ahora mismo como hemos desinstalado los plugins, me va a decir que me faltan los plugins anteriores. Daros cuenta. ¿Vale? Esperamos ahí. Ahora me debe de decir que me faltan los plugins, ¿veis? Me falta el plugin Crubrish. Bueno, no pasa nada. ¿Qué hacemos ahora? Pues nada, volvemos a VitaShell. Y por último, pues vamos a poner de nuevo el nombre correcto a la carpeta type. Vamos a hacerlo con calma, chavales. Es un poco pesado el tutorial, pero de verdad es lo único que funciona a la perfección. Nos venimos a UX0. Verificamos que no nos haya creado una carpeta type. En caso de haberla creado, como en mi caso, aquí, type, triángulo, eliminar. Eliminamos type de la carpeta UX0. Nos vamos a UR0. Buscamos también la carpeta type que nos ha creado, triángulo, eliminar. Y ahora por último, pues la carpeta que habíamos renombrado nosotros, triángulo. Le damos a renombrar. Ahí está. Y le vamos a quitar. Le quitamos todo eso, le dejamos el nombre de type y se queda como al principio. Salimos de aquí y obligatoriamente, sí o sí, tenemos que reiniciar la consola. ¿Vale? Para que el cambio que acabamos de hacer sea efectivo. Pues ya con esto, con los plugins funcionando, con el PlayStation Mobile funcionando a la perfección, no debe de tener ningún tipo de problema. Hay gente que solo con instalar el Sharkfu le funciona, pero bueno, yo te aconsejo que sigas este vídeo, un poco largo, pero bueno, es la única solución que yo creo que es la mejor. Y además de aquí en adelante, pues todos los juegos que vayan a salir te van a pedir esto. Así que lo mejor es que lo hagas de una vez y te quites esto del medio. Importante, el tema de los plugins, ¿vale? Si tienes S2 Vita, piénsatelo antes de hacerlo. Búscate una memoria original, algo, ¿vale? Bueno, vamos a probar el juego ahora. Va a ver si quiere funcionar o sigue sin detectarme los plugins. Vamos a ver. A ver, ahora. Vamos a ver ahora si quiere funcionar el jueguecillo.
Ahí está, ¿vale? Y como hemos visto, el juego ya funciona a la perfección. O sea, no tiene más, chavales. No es más que eso. Y nada, chavales, pues ese ha sido el tutorial. Puede ser un poco engorroso, puede ser un poco rollo, pero yo creo que es la única solución definitiva de aquí en adelante. Repito una vez más, el tema de los que tienen SD 2 Vita. Intenten instalar el PlayStation Mobile con cualquier otro tutorial, sin tener que desinstalar los plugins para usar las herramientas que hemos usado. Porque si te obliga a eliminar los plugins, porque si se queda pantalla negra es porque tienes que quitar los plugins, eso lo ha inventado el creador de la aplicación, yo ahí no puedo hacer nada, simplemente aconsejarte. Intenta por cualquier otro método instalar o cualquier vídeo de otra persona que tú quieras, instalar el PlayStation Mobile. Y los plugins, pues como vemos, aunque lo tengas instalado, reinstálalo, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Así que nada, espero que con este tutorial os digo, véanlo completo, entiendan lo que van a hacer y después, si bajo vuestra propia responsabilidad, háganlo. Recuerde, si está en 360, cada vez que eliminemos los plugins tenemos que habilitar la página de Genkaku. Si está en 365 superior, tienes que habilitar la burbuja de Encore para que activemos el pirateo, ¿vale? Yo creo que ha quedado todo muy claro, ¿vale? Así que nada, chavales, espero que no tengamos que hacer más vídeos de esto y nada. Si les gustó el vídeo, pues le dan un like, se suscriben, activan campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.